unidad, ¿ok? Empezamos una nueva serie esta semana, una serie que le hemos denominado Eclesía, parte 1, el despertar. Diga conmigo, el despertar. Dile al que está a tu lado, despiértate. Ya es las 11, ya es hora. Y esta serie de mensajes van a ser como, si no me equivoco, van a ser como 4 o 5 mensajes de igual. Vamos a profundizar muchísimo en la esencia de la iglesia, del por qué Dios estableció su iglesia, para qué, cuáles son los planes que Él tiene con su iglesia. ¿Sí? Y quiero empezar esta mañana justamente con el tema el despertar, ¿no es cierto? Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47 dice: y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta perversa generación. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mire, esta fue la iglesia que inició. Jesús muere, ¿verdad? Resucita al tercer día, se despide y les dice: yo tengo que irme a donde está mi Padre, les dejaré al Espíritu Santo, y a raíz de ahí inicia la iglesia cristiana, ¿no es cierto? La iglesia que cristianos significan seguidores de Cristo. Es ahí donde nace la iglesia. ¿Nace a través de qué? De los apóstoles. Los apóstoles empiezan a continuar todo lo que ellos habían sido equipados y capacitados durante 3 años que estuvieron con Jesús. Ahora, cuando yo leo esta iglesia de Hechos, me cuesta creer que esta es la iglesia que empezó lo que hoy, o que ellos son los, ¿cuál sería la palabra? Los fundadores de lo que hoy debería ser la iglesia. Porque cuando yo veo lo que aquí dice en Hechos, no se parece mucho a la iglesia que hoy vivimos. No se parece. No se parece. Quizás en lo único que puede parecerse en que estaban todos unánimes y comían. Porque los cristianos somos buenos para comer, ¿no? Pero miren cuántas cosas la iglesia empezó a vivir y a trastornar en la sociedad. La iglesia entendió, los apóstoles entendieron que la función de la iglesia era ¿qué? Ser influyente en esta sociedad. La función de la iglesia no era solo reunirse todos los domingos. La función de la iglesia no era venir un domingo, estar 1:30 o 2 horas, según lo que pase, salirse, comprar en el bar algo e irse a la casa. La iglesia entendió que su función era mucho más grande que eso. Y hacían todo eso, partían el pan, compartían, vivían juntos. Y me encanta porque en este texto que acabo de leer, dice que en la primera predicación de Pedro, después del mensaje, 3,000 personas recibieron a Jesús y se bautizaron. Es impactante. Y yo me ponía a preguntar, ¿tan bueno fue el mensaje de Pedro para que 3,000 personas ese mismo día decidan recibir a Jesús y ese mismo día se bauticen? ¿Y sabe qué respuesta obtuve de parte de Dios? Me dijo: no se trataba del mensaje. Se trató de lo incisiva que fue la iglesia en ese momento. ¿Quiénes invitaron a esos 3,000? ¿Quiénes lograron traer a esos 3,000 a escuchar el mensaje de Pedro? ¿Quiénes? Fue la misma que iglesia, los creyentes. Gracias, mi hermano. Fueron los creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió, ¿qué cosa? Que su labor era ser incisiva en la sociedad.
La iglesia de aquel tiempo trastornó pueblos, naciones, hasta el día de hoy. Y esa es la misma función que Dios quiere hoy para su iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? Dale un aplauso al Señor si tú crees que esa es la labor de Dios, del Señor para su iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, Dios te está llamando a traer transformación. A veces pensamos que venir a la iglesia es solamente venir a pedirle a Dios que me bendiga, a pedirle a Dios que me vaya bien, a pedirle a Dios que le vaya bien a mis hijos, a pedirle a Dios que, no sé, que me ayude bien en la empresa, a llorarle a Dios por mi pecado. Pensamos que eso es venir a la iglesia. Y en realidad ser parte de la iglesia, como le digo, se trata de entender que tengo un plan. Dios tiene un plan para mi vida fuera de estas cuatro paredes. Hay un plan grandioso de Dios fuera, para tu vida fuera de estas cuatro paredes. La iglesia viene, sí, se reúne cada domingo, pero escúchame, ¿para qué? No solamente para golpearse el pecho o para pedir bendición de Dios. La iglesia se reúne para ser equipada. ¿Para qué? Para transformar la sociedad, porque fuimos llamados a transformar la sociedad. A eso fuimos llamados, iglesia. Y por eso es la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no está pasando lo que ocurrió en Hechos? ¿Por qué la gente está tan apática a venir a una iglesia? ¿Por qué la gente no quiere, de hecho, no quiere ni venir a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque quizás la misma iglesia se encargó de espantar a la gente en vez de traerla. Y de eso quiero hablarle esta mañana. La voluntad de Dios es que la iglesia sea incisiva. Me encantan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 13, verso 33. Dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Está hablando de qué? De que el reino de los cielos es similar a qué? A una levadura que aunque a veces puede ser muy poco, pero puede trastornar mucho. Lo que Dios está diciendo, quizás hoy en Ecuador, estadísticamente, tan solo llegamos a ser quizás un 7% de creyentes, de cristianos. Parecería muy poco, pero ¿sabe lo que Dios está diciendo? Si mi iglesia está llena de mi presencia, un poco de levadura puede, ¿qué cosa? Trastornar toda la masa. Un poco de cristianos comprometidos con Dios podemos traer cambios y resoluciones a nuestro país que traigan beneficio para el reino de Dios. ¿Habrá esa iglesia ahora? ¿Estaremos dispuestos a hacer esa iglesia ahora? ¿O nos conformamos con simplemente ser la iglesia que le pide a Diosito que le bendiga? Hay una mentalidad que hay que cambiar. Hay algo que Dios nos está llamando a hacer. Hacer una iglesia 24/7. Hacer una iglesia no de domingo. Hacer una iglesia no que asista un domingo, sino que sea una iglesia que trastorna, que influye en la sociedad los 24 horas del día, los 7 días a la semana, en donde quiera que Dios nos haya puesto. Como decía mi esposa la semana pasada, esa mentalidad antigua de que déjalo todo para servir al Señor, eso ya no funciona hoy. Hoy se trata de que llénate de Dios, porque afuera necesita el mundo de ti. El mundo necesita de ti, de gente llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cambiar lo que está pasando ahora. En el libro de Mateo 16, 18, Jesús hace una declaración poderosa sobre la vida de Pedro. Esta declaración, la iglesia tradicional la ha usado para decir que Jesús estableció en ese momento a Pedro como el primer papa. Que en realidad no es así. Eso no es una doctrina correcta. Porque en Mateo 16, 18, Pedro hace una declaración. Y mejor dicho, Pedro viene y le pregunta a Jesús y le dice, Jesús, ¿quién eres? Y Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le dice, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías que ha resucitado. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿y tú quién crees que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice lo siguiente, ahora te digo
le dice Jesús a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino por el Espíritu Santo ha sido revelado. Y sobre esta verdad, sobre esta declaración edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál declaración? De que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Sobre esta declaración tiene que edificarse la iglesia. La iglesia no se edifica sobre un hombre. La iglesia se edifica sobre las verdades de la palabra de Dios. Sobre lo que Dios dijo. ¿Y cuántos saben que Él es el Rey de reyes y Señor de señores? Sobre Cristo se edifica la iglesia. Sobre Jesucristo, la fuente verdadera. No sobre un hombre. Y por eso es que la verdad que declara hoy aquí, Jesús le dice, ahora te digo, Pedro, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre el hombre, sino sobre la declaración que Pedro acababa de hacer. Tú eres el Cristo, el Dios vivo, el Dios real, el Dios poderoso. Sobre esa verdad se establecería la iglesia. Pero miren lo que termina diciendo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. En el original griego, esta declaración de Jesús, el Señor usa la palabra eclesía, donde dice, y sobre esta roca edificaré mi, diga conmigo, eclesía. Esa es una palabra griega, ¿sí? Que en los originales esta palabra griega tiene una connotación diferente a la que nosotros pensamos. Conforme pasaron los años, se la tradujo y terminó siendo la iglesia, ¿sí? Pero en realidad Jesús usa la palabra eclesía, que no era una palabra, escúcheme esto, no era una palabra religiosa. En aquel tiempo, cuando querías hablar de alguna reunión religiosa, usabas dos términos, o la palabra templo o la palabra sinagoga. Eran los dos lugares a los cuales se referían a reuniones religiosas. Diga conmigo, templo, sinagoga. La palabra eclesía tenía totalmente otra connotación. La palabra, de hecho, a mí me impacta que Jesús use esta palabra, porque la palabra eclesía era una palabra secular. No tenía ninguna referencia con un aspecto religioso. Le voy a explicar. Eclesía era una reunión de personas, escúcheme esto, de personas mayores de 18 años que habían cursado el ejército. Eran ex soldados que el imperio griego y luego más adelante el imperio romano lo tomó. ¿Para qué? Los tomaba a los ex soldados y los plantaba en diferentes ciudades. Y esto los llamaba eclesías. Estas personas tenían una función. ¿Cuál era su función? Era la función de controlar, escúcheme esto, de controlar de que todo lo que el emperador o el imperio griego o romano estableció en esa ciudad se esté cumpliendo. Esa era la función de la eclesía. Otra función de la eclesía era ¿qué? Que estos mismos soldados eran encargados de ¿qué? De culturizar a la gente de aquella ciudad de acuerdo a las leyes del emperador. Es decir, si había una ciudad donde había una mezcla de culturas, de ideologías, de pensamientos, aquellos que eran pertenecientes a la eclesía, su labor era ¿qué cosa? Involucrarse entre la gente y empezar ¿a qué? A culturizarlos. De acuerdo al criterio y al pensamiento griego o de acuerdo al pensamiento romano. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos acá? ¿What? Si estamos ahí, ¿estamos entendiéndolo? Ok, ¿por qué? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cuando Jesús dice sobre esta verdad edificaré mi eclesía, Dios no usa la palabra ni templo ni sinagoga, usa la palabra eclesía. ¿Por qué? Porque Jesús quería que todo el mundo entendiera, porque esta palabra eclesía era una palabra conocida entre los griegos, entre los romanos.
Ellos entendían, ellos comprendieron que cuando Jesús dijo, sobre esta verdad edificaré a mi iglesia, ellos entendieron, lo que Jesús está diciendo es que aquellos seguidores de Él van a venir a implantar una nueva cultura. Ellos van a venir a implantar nuevas normas, nuevas leyes. Lo que Jesús está diciendo es que quiere que su iglesia se meta en la cultura, en la sociedad y transforme la sociedad. Ese es el deseo de Jesús. Ese es el deseo de Jesús. Que tú como iglesia, diga conmigo, yo soy la iglesia. Levanta tu mano y di, yo soy la iglesia. Dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia. Lo que Dios está diciendo es, quiero que mi iglesia trastorne la sociedad. Quiero que mi iglesia se infiltre en esta cultura que está tan rota y empiece a traer los valores del reino aquí a la tierra. El mundo dice, las estadísticas dicen que los matrimonios que se casen hoy, jóvenes, las estadísticas, ¿sabes lo que dicen las estadísticas del registro civil? Que los matrimonios que se están casando hoy, del 100% de matrimonios, el 85% están terminando en divorcio en menos de un año. Eso dicen las estadísticas. Pero habrá acá jóvenes que estén diciendo, yo voy a infiltrarme en esta sociedad y voy a mostrar a mi generación que sí se puede sostener matrimonios conforme al corazón de Dios. De eso se trata la iglesia. De eso se trata la iglesia. De ser esos infiltrados en medio de esta sociedad. Transformar la cultura del reino, traer la cultura del reino a esta sociedad. Jóvenes distintos, matrimonios distintos, profesionales distintos. Que tu vida impacte esta sociedad. No te quedes con que, sí, yo quiero a Jesús, ya tengo a Jesús y quiero bendición para mí y mi familia. ¿Sabes qué? Hay algo más que los que están cerca de ti. Y sí, todo empieza con los que están cerca de ti, porque obviamente tú no vas a poder mostrar un ejemplo de matrimonio si tú no amas a tu esposa. Tú no vas a mostrar un ejemplo de hijo si tú no honras a tus padres. Tú no vas a poder mostrar un ejemplo de trabajador si te barajas en la hora de trabajo. A mí me da tristeza escuchar a algunos empresarios que me han dicho a mí, pastor, yo evito contratar cristianos. Y tienen razón, no los juzgo, pero me duele el corazón. Porque sabes una cosa, ¿sabes qué deberían buscar los empresarios? ¿Sabes dónde deberían ir a buscar la gente empresaria, trabajadores? ¿Sabes dónde? En las iglesias. ¿Sabes que yo debería tener aquí gente empresaria que me está buscando mi número y diciéndome, pastor, necesito trabajadores, por favor consígamelos? Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque los cristianos son los que más se barajan. Porque los cristianos cuando se les pide, ¿puedes quedarte una horita más a ayudarme? No, yo no puedo, tengo que irme al culto. Sí. Tengo que orar. Dios está llamándonos ¿a qué? A ser esta iglesia incisiva en esta sociedad. La Biblia dice que el reino de los cielos, escucha esto, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabes de qué está hablando? De lo que está pasando en la sociedad. El reino de los cielos, el reino de Dios está siendo atacado con violencia. El reino de los cielos está siendo atacado hoy en sus principios, en sus valores. Sufre violencia y dice, y solo los violentos lo arrebatan. Está diciendo, si eres la iglesia, no puedes tener una actitud de no sea ya. Si eres la iglesia, necesitas tener una actitud de ¿qué? Yo voy a ir a trastornar la cultura de la sociedad con mi vida. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes no solo van a la iglesia, los creyentes son la iglesia. Donde quiera que tú vayas, eres la iglesia. ¿Cuál es la razón de la iglesia? Entonces, ¿para qué venimos, pastor? Cerremos esto y vamos a trastornar la sociedad. Amén. Algunos están empoderados ahorita ya. Pastor, cierre esto ahorita, nos vamos, ahorita.
Yo me voy al mercado central a pegarme unas corvinas, pastor. Y ahí le voy a predicar a la señora las corvinas. ¿Por qué nos reunimos? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia necesita ser equipada. Porque la iglesia necesita ser alimentada. Porque la iglesia necesita, ¿qué cosa? Entender los principios y parámetros de Dios. ¿Para qué? Para poder ir y ¿qué cosa? Plasmarlos allá afuera. Pero si la iglesia, ni siquiera siendo la iglesia, vive los parámetros de Dios, imagínense, ¿cómo vamos a transformar la sociedad? Si los jóvenes que vienen a la iglesia y conocen los parámetros del Señor andan fornicando. Si los hogares y matrimonios que vienen a la iglesia se andan, casi se lanzan los guaguas. Si los que vienen a la iglesia andan con chats ocultos. Aquí no pasa. En otras iglesias pasa eso. Por eso es que la iglesia ha perdido su poder. Porque los que deberían trastornar y transformar la sociedad han sido engañados y han sido puesto un velo en sus ojos pensando que ellos están acá simplemente para Diosito, ayúdame. Cuando entiendas que Dios te ha dado autoridad para operar en este mundo, sabrás que Dios te va a llevar a cosas mayores, a cosas grandes, a cosas que ojo no vio ni oído oyó. Iglesia, despierta. Despierta. Despierta, iglesia. Hay gente, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué pasan cosas tan malas? Y a veces hasta le preguntan a Dios, ¿por qué tantas cosas malas, Dios? ¿Por qué tantas situaciones? Y a mí me encanta una canción. Ella es antigua, me la hicieron quitar, de hecho. Muy antigua esa canción, pastor, pero es linda. Escúchenla, por favor, en su momento, en su casa, solas. De Marcos Vidal, que se llama ¿Dónde está mi iglesia? Y la canción dice, una parte de la letra dice que le pregunta a Dios, Dios, mira tanta maldad, ¿dónde está aquel Dios? Y empieza a preguntarle y a cuestionarle a Dios. Y le dice, Dios, ¿dónde está aquel Dios que hizo descender fuego del cielo? ¿Dónde está aquel Dios que abrió el mar rojo y hizo que Egipto pase en seco? ¿Dónde está aquel Dios de milagros? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Y le pregunta a la gente, a la iglesia, le dice, ¿y dónde están ustedes? ¿Dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés, que no hicieron compromisos con el mundo? ¿Dónde están un Daniel, un Medrac, un Abednego? Jóvenes de 17 años, de 18 años, que no hicieron compromiso con Babilonia. Y que no les importó tener que ser metidos en un horno de fuego, con tal de no ceder a sus principios y a sus valores. Y la pregunta es, Dios les hace, ¿dónde está mi iglesia? Yo quiero seguir moviéndome, yo quiero seguir operando milagros, pero ahora lo quiero hacer a través de ustedes. Ahora lo quiero hacer a través de ti, iglesia. Dios quiere sanar a tu familia a través de tu vida. Dios quiere traer salvación, sanidad, restauración a tu casa a través de tu vida. Tú eres la iglesia, tú eres los brazos de Jesús, tú eres la boca de Jesús, tú eres los pies de Jesús. Abraza, ama, perdona, como lo haría Jesús. Porque tú eres la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Jesús. Y entonces, ¿por qué no tenemos una reunión con 3,000 personas? ¿Por qué no tenemos una reunión con 3,000 invitados? Porque la iglesia no despierta. Porque la iglesia se avergüenza a veces del poder de Dios. Porque a veces la iglesia está callada. Martin Luther King dijo una vez, no le tengo temor a la maldad y al crecimiento de los malos. Le tengo temor al silencio de los buenos.
Le tengo miedo a los que aquellos que tienen que hablar no están hablando. Le tengo temor a aquellos que deberían hablar, están callados. Le tengo temor que aquellos que tienen a Jesús en su vida y tienen un hogar, no están restaurando hogares. Que aquellos jóvenes que tienen a Jesús no están salvando jóvenes y están siendo parte de eso. La iglesia, en vez de abrir las puertas, cerró las puertas. Mi esposa, gracias a Dios, yo no viví eso. Y por eso a veces le entiendo a mi esposa, un poquito traumadita. Porque a la iglesia que ella asistía, escucha, a la iglesia que ella asistía, dice que el pastor, ¿verdad? El pastor se paraba en la puerta de la iglesia y no te dejaba entrar si tú entrabas con pintada tu rostro, maquillada. No podías entrar si estabas maquillada. ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más te traumaron? Cuéntame. No podía entrar con pantalón, 0 aretes, nada de joyas, nada de ropa escotada. Se tenía que ser cuello largo, falda larga y lengua larga. Así eran los de esa iglesia. No podían tener pelo corto. Imagínense eso. Toditos estarían afuera, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo en cambio me paro en la puerta a veces y a veces le veo, sobre todo en el primer culto de las 8 de la mañana, yo veo a veces que gente viene sin maquillarse, yo le exhorto. Digo, hermana, ¿no le da vergüenza venir así? ¡Qué miedo, parece muerta! ¿Cuántas dan gracias a Dios por su pastor? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos manda a abrir las puertas, no a cerrar las puertas. Iglesia, ¿estás dispuesta a ir en pos de ellos? ¿Estás dispuesto a despertar y entender que Dios te llamó? ¿Para qué? Para ir y abrazar y sanar a este mundo. Somos la respuesta a la necesidad de este mundo. Despierta. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos para recibir a una prostituta a este lugar? Amén. Dale un aplauso, Señor. ¡Esta es la iglesia! O usted va a decir, uy, prostituta. Le coge al marido, vamos, 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 vamos. Al que dijo amén, vamos, vamos, vamos. Nos vamos de aquí. Que buscar otra iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia santificada. Esta iglesia ya se fue de onda. Pero Jesús se sentó con las prostitutas. Pero Jesús le dijo a Zaqueo, un hombre que era considerado ladrón, le dijo, Zaqueo, baja del árbol porque yo quiero ir a comer en tu casa. Pero la iglesia lo que hacemos, yo no me llevo con los inmundos. La iglesia cerró las puertas, pero esta iglesia va a abrir puertas. Esta iglesia va a ser una iglesia de puertas abiertas. Esta iglesia va a ser una iglesia donde amamos al entero. No somos jueces. Me encanta un verso de la palabra que dice, mira, híjole, ¿dónde está ese verso? Acá está. Romanos 1:6. Me salté un poco, pero yo sé que les pongo a correr a producción. Me adelanté un poquito, pero luego voy a volver allá. Pero me encanta porque este texto es base para lo que estoy diciendo. Romanos 1:6 dice, pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. ¿Para qué? Para juzgarles a todos. O sea, que el poder de Dios en mi vida, mi espiritualidad, mi crecimiento espiritual, no es para juzgar a otros, es para salvar a todos.
O sea, yo vengo a la iglesia para llenarme del poder de Dios, para ir afuera y salvar a los que están, ¿qué? Muertos espiritualmente. No para juzgarlos, para salvarlos. Tampoco para ser igual que ellos. Jesús no se sentó con las prostitutas a ver si les salía barato o caro. ¿No? Jesús no se sentó con los ladrones a ver si por ahí sacaban algún negocito. No. Jesús se sentó con ellos, ¿para qué? Para influenciarlos. Jesús se sentó con ellos para, a través del amor, decirles: quizás para el mundo estás descartado, pero para mí eres especial. No importa lo que el mundo diga de ti, yo puedo hacer algo contigo. Ese es el Jesús que estoy viendo en la Biblia. El Jesús que nos está llamando a despertarnos como iglesia. El Jesús que dice que no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos cristianos están avergonzados de decir a Cristo que siguen a Jesús? ¿Cuánto te has callado? ¿Cuántas veces has visto a personas sufriendo y no has tenido la capacidad de decirles: amigo, ven a mi iglesia? Quizás no sabes ni cómo predicarle, pero quizás basta con decirle: amigo, ven a mi iglesia. No sé cómo explicártelo. Quizás vas a tener que decir: no sé ni cómo decírtelo, pero lo único que te puedo decir es que en mi iglesia algo te va a ocurrir. Yo creo que la gente que seguía a Jesús, las multitudes que seguían a Jesús, hicieron eso para el primer sermón de Pedro. Yo creo que la gente empezó a moverse y a decirle a las otras personas: sabes, yo no sé cómo explicártelo, pero yo conocí a un Jesús que me cambió la vida. Y te quiero invitar porque mañana uno de los discípulos de Jesús, llamado Pedro, va a compartirnos una enseñanza. ¿Quieres venir? Y fueron 3,000 los que se convirtieron a Jesús. Necesitamos ser la iglesia. La iglesia está para salvar, no para destruir. ¿Sabe por qué amo el eslogan de esta iglesia? La iglesia, más que un lugar, es mi hogar. ¿Sabe de dónde nace ese eslogan? Este eslogan nace en pandemia. El Señor me habla a mi corazón y me dice: yo estaba extrañando la iglesia mucho. No nos podíamos reunir y estaba extrañando la iglesia. Y el Espíritu Santo me habla este eslogan a mi vida y me dice: Stalin, es que la iglesia es más que un lugar. Es mi hogar. Es donde yo habito con mis hijos. Y en un hogar, escúcheme, yo tengo un hogar. Y en mi hogar tengo hijos. Y tengo hijos imperfectos. Y jamás en mi vida he dejado de amar a mis hijos, a pesar de lo imperfectos que han sido. Y si hablo de imperfectos, el más imperfecto soy yo. Y siento que nunca ni mis hijos ni mi esposa me han dejado de amar a pesar de mis imperfecciones. Eso es un hogar. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Se juzga, se critica, se murmura, se chismea. Vea conmigo: la iglesia, más que un lugar, es mi hogar. Dale un aplauso a Jesús si lo crees. Uf. Hay una historia en la palabra que es fascinante para lo que estoy hablando, y veo el corazón de un hombre que ama a Dios, que es la iglesia, que entendió que era la iglesia. Quizás él no sabía todavía el término eclesía, pero él entendió lo que era el término amor. Porque cuando entendamos lo que es amar,
entenderemos lo que es ser iglesia. Esta es la historia de Abraham. Usted sabe, Abraham dice que salió de su tierra y su parentela y fue caminando, y en el camino, en la trayectoria, decidió también llevar consigo a un hombre llamado Lot, que era su sobrino. Decidió cargarlo con él. Dijo: ven, muchacho, vamos, camina conmigo. ¿A dónde va? ¿A dónde va, tío? A la tierra que fluye leche y miel, una promesa de Dios. ¿Quieres ir conmigo? Vamos. Y se fueron. Y dice que en el camino, conforme pasó el tiempo, ellos eran pastores de ovejas. Y cuando se dieron cuenta, habían demasiadas ovejas. Y empezaron a tener peleas y problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Empezaron a dividirse, a tener discusiones. Y en vez de solucionar sus conflictos, decidieron pedir que lo mejor que se podía lograr era una separación, una división. Esto entre paréntesis. Cuando no se solucionan los conflictos, el resultado siempre va a terminar siendo una separación. Cuando no te sientas a hablar con la gente que tienes en conflicto, al final siempre vas a terminar en una división. Soluciona tus conflictos. Aprende a hablar con la gente que tienes conflictos. Entonces Lot y Abraham se sientan a hablar, y Abraham, un hombre humilde, un hombre lleno de Dios, le dice: Lot, mira, yo no voy a pelear contigo, yo no voy a discutir contigo. Tus pastores no se ponen de acuerdo con los míos, y tú has dicho que lo mejor y lo más sabio es que nos separemos. Ok. Dice que le llevó, en Génesis 13, dice que lo llevó a Lot a la llanura y le dijo: mira todo lo que está delante de ti y escoge tú. Decisiones. Si tú coges a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú coges a la derecha, yo iré hacia la izquierda. Miren lo que dice Génesis 13:9. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Y si tú prefieres la de la derecha, yo me iré a la izquierda. No lo tenemos en proyección, pero escúcheme lo que dice el verso 10. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esta región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Wow. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente, y se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y con sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Escuche, decisiones. Abraham le dice: Lot, escoge tú. Y Lot dice que mira fijamente y se deja llevar por lo que sus ojos miran. Era un valle hermoso, había agua, había frutos. Y miren lo que dice, lo que dice Lot, es tan hermoso, casi como el jardín del Señor. Y luego dice, es tan hermoso como las tierras de Egipto. ¿Cuántos saben que en Egipto el pueblo estaba qué? Iba luego a sufrir tantas cosas. Ahora, escúcheme esto. El hecho de que te haga sentir bien algo no quiere decir que estás yendo en la dirección correcta. El hecho de que algo te parezca bueno para tu carne no quiere decir que estás yendo en dirección correcta. Lot escogió en base a lo que miró. Jóvenes, vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Cuidado, y estás escogiendo pareja, hombres y mujeres, solo por lo que ven tus ojos, porque te puedes equivocar. Dios mira el corazón. Entonces, te dirá, ¿y esto qué tiene que ver, pastor, con todo lo que nos estaba hablando?
Acá voy. Dice que Lot coge esa tierra bonita y se va con todo lo que él tiene y se empieza a plantar en la tierra de Zoar. Esta tierra de Zoar estaba cerca, y nos dice la palabra, ¿cerca a dónde? A Sodoma y Gomorra. Más adelante pasa algo. Hay una guerra interna, 5 reyes pelean contra el rey de Sodoma y Gomorra, lo destruyen y toman posesión de esta área, incluyendo sus alrededores. Es decir, Lot es cautivado, es llevado preso. Escúcheme. Lot cae en las garras de Sodoma y Gomorra. Alguien que era parte del pueblo de Dios, que tenía que ser luz y sal para este mundo, que tenía que impactar la sociedad, ahora estaba él y su familia en las garras de Sodoma y Gomorra por una decisión. ¿Está entendiéndome acá lo que pasa? Que muchas veces la iglesia tiene que ser la respuesta y termina estando esclavizado de este mundo y deja de ser la respuesta. Ahora, ese no es el tema. El tema es lo que hace Abraham. Abraham, cuando se entera que su sobrino está así, ¿sabe lo que hace? Bien hecho, bien hechito, que cargue sus consecuencias. Él se lo buscó, ahora sí que sufra. ¿Sabes? No, eso no dice. La Biblia dice que cuando Abraham se entera de lo que le pasó a su sobrino, toma a sus 318 hombres, literal, ahí está. Léalo si quiere, no, todo quiere que le dé. Toma a 318 hombres, escuche, y decide ir a enfrentar a 5 reyes y todo su ejército. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para salvar a su sobrino. Es que la familia no tiene que soltarse. Es que a la familia no se la abandona. Pueden ser malos tu familia, pero a la familia no se la abandona nunca. Deja de juzgar a tu familia y abrázalos. Deja de criticarlos y ve por ellos y sálvalos. Es lo que hizo Abraham. Corrió por ellos. Dijo, yo sé que me puedo morir. Tengo solo 318, pero vamos, muchachos, ¿a dónde vamos? A enfrentar al rey de... Ahí está el nombre de este rey. Esos nombres raros que tienes tus manos, que ni el nombre podía pronunciar. El rey de Kedorlaomer. Desgraciado, hasta el nombre malo. Yo me imagino a los 318 diciendo, pero nos van a matar. Prefiero morir en el intento a morirme sabiendo que no hice algo por él. Prefiero morirme como un loco soñador, pensando en que como iglesia podemos transformar esta sociedad, a no intentarlo. Prefiero morirme y dar mi vida hasta el último día, creyendo en que voy a dejar una sociedad mejor para mis nietos. Prefiero morirme intentando día a día amar a mi esposa y que ella me ame a pesar de nuestros errores, para dejar, ¿qué cosa? Una inspiración, una huella en mis hijos, y que digan, mis padres me enseñaron que con Cristo se puede sostener un hogar. Yo voy a seguir su ejemplo. Fue a salvarlo. La iglesia no es juez, es rescatista. La iglesia no es juez, es rescatista. Yo nunca voy a cerrar las puertas, solo los atrasados. Eso sí, pero aún el protocolo sabe que si hay una persona nueva
que llegó atrasada, le vamos a enseñar la cultura porque somos la eclesía. Le vamos a enseñar la cultura a esta iglesia, pero lo vamos a amar y lo vamos a abrazar y lo vamos a recibir. Ahora con los viejos sí, les exhorto, porque tú vienes a equiparte acá. Y parte del equiparte es aprender a ¿qué? A vivir bajo las normas de ese reino. ¿Y cuántos saben que el reino de Dios es puntualidad? Y la que codeale al que está a tu lado, puntual, puntual. ¿A qué horas es la reunión? A la que usted viene, ¿a qué horas? A las 10. 5 para las 10. 10 para las 10 hay que estar acá. Esa es cultura del reino. Y lo último, lo primero era la iglesia está llamada a ser luz y sal, ser rescatistas y no jueces. Y lo segundo, la eclesía fue puesta ¿para qué? Para traer la autoridad del reino de Dios a esta tierra. La iglesia fue colocada, la eclesía fue colocada para caminar en la autoridad de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la eclesía. Nos enseñaron, muchos de ustedes saben, y los nuevos quizás dicen, ¿qué habla el pastor? Sí, si hubieses estado 10 años, 15 años atrás, me entenderías. Pero muchas veces se nos enseñó acerca de la guerra espiritual. Y existe una guerra espiritual. Luz y tinieblas se oponen entre sí. Existe. Pero nos enseñaron muchas veces que guerra espiritual era gritarle al diablo: diablo, estás vencido. Nos enseñaron que guerra espiritual era saltar. Diablo está bajo mis pies. Y no digo que no hay que hacer guerra espiritual. Yo hago guerra espiritual a favor de mis hijos, a favor de mi familia, a favor de la empresa, a favor de la iglesia, porque sé que el enemigo quiere meter sus garras en todo. Hago. Efesios 6 nos enseña acerca de la guerra espiritual y de la armadura de Dios para guerrear. Pero nos hemos olvidado de algo más poderoso en la guerra espiritual, que está diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Guerra espiritual es ir a esas puertas y empezar a abrirlas. Hay puertas que la iglesia necesita ir a abrir y entrar y entender que Dios te va a cuidar y te va a proteger, así como lo hizo con Daniel. Pero tú vas a impactar en la sociedad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jóvenes, a mis hijos les digo, hay puertas que yo ya no pude abrir. Pero hay puertas que ustedes tienen que abrirlas. Mis jóvenes preciosos de esta iglesia, hay puertas que ustedes tienen que ir a abrirlas. Métanse en el cine. Métanse en la política. Métanse como una levadura, imprégnense ahí. No le tengan miedo, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra ustedes. Dios los va a cuidar. Solo sean fieles a sus valores. Pero métanse ahí, por favor. Eso es la eclesía. Es la autoridad de Dios en nuestras vidas. Somos llamados a hacer algo más de lo que se ha hecho. Iglesia, despierta. Despierta. Abraza. Eres los brazos de Jesús para esta sociedad. Eres la boca de Jesús para esta sociedad. ¿Dónde estás tú? Hay gente que necesita salvación. Y Dios te ha puesto a ti, por favor. No huyas. No te escondas. Acepta tu asignación. No hagas como Lot. No plantes carpas en Sodoma, porque no es tu lugar.
No eches raíces en Sodoma, no. Plántate en Cristo y sea un rescatista de este mundo. Es dar tu vida por algo más grande que ti mismo. Eso es propósito. Amén. Iglesia, despierta. Dile al que está a tu lado: iglesia, despierta. Dile: despierta. Oh, y algunos de verdad que tienen que despertarle. Mírenme los que están de encuentro. Dios me dio una palabra para ustedes hoy. Hoy ustedes han sido traídos a ser parte de una iglesia. Echen raíces. Plántese. Porque el árbol plantado junto a corrientes de agua dará fruto y su hoja no caerá. Ustedes van a estar firmes en Dios a medida de que se planten en la casa de Dios. Hagan amigos en la casa de Dios. Establezcan lazos. No es otra vez, y bueno, ese es otro tema, lo hablaré después. La iglesia no está solo para venir, escuchar, sentarte e irte. Necesitamos hacer comunidad. Necesitamos ser una comunidad que nos abrazamos entre nosotros, que nos cuidamos entre nosotros, que cuidamos a nuestros soldados y no los destruimos. Y si un soldado está herido, lo abrazamos y lo levantamos, no lo aplastamos. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la eclesía de la cual el Señor habló. ¿Sabes cuánta necesidad hay afuera? Iglesia, despierta. Y tú eres la iglesia. Solo si quieres ser ese instrumento de Dios, quiero que te pongas de pie y levantes tus manos y le digas: Señor, aquí estoy. Quiero ser esa iglesia que influye. Quiero ser esa iglesia que sana, que cura, que abraza. Y escuche, vamos a hacer algo, unos minutos. Lo hice en la primera reunión. A veces pensamos que venir a la iglesia, y lo dije al inicio, es venir a pedir a Dios por tus problemas. Y ¿sabes algo? Yo sé que tienes problemas. Y Dios lo sabe. ¿Qué crees que no lo sabe? Dios lo sabe. Dios sabe exactamente lo que te está pasando. Pero ¿sabes algo? Tú estás aquí. Y tu Dios no te va a dejar solo. No te va a soltar. No te va a abandonar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tus problemas ya están en las manos de Él. Pero hay otra gente que está afuera, tu familia, tus tíos, tus primos, tus hermanos, tus sobrinos. ¿Quién no está aquí? ¿Quién de tu familia no está aquí? ¿Quién de tus amigos de la universidad no está aquí y te gustaría que estén aquí? Quiero que pienses. ¿Quiénes de tu trabajo te gustaría que estén aquí y no estén aquí? Sí. Ahora vas a orar por ellos. Ya no vas a orar por ti. Esta mañana no vas a orar. Yo voy a orar por ustedes y por tu situación. Pero ustedes van a orar por alguien. Van a derramar sus lágrimas quizás por alguien. Vas a empezar a sentir por primera vez lo que es amar a los demás más que a ti mismo. Cierra tus ojos. La iglesia, más que un lugar, es mi hogar.